Bueno, esperando que todos se encuentren bien, hermanos. Hoy día y considerando que voy a estar acompañándoles varios martes, hoy día vamos a comenzar una serie de mensajes relacionados con la enseñanza de las Escrituras en relación al, eh, al ancianato, a los ancianos en las iglesias. Eh, y quisiera poder tener esa perspectiva. Hoy día vamos a ver un primer mensaje eh, que busca poner de relieve cuál es el servicio en el contexto de los ancianos, cuál es el servicio que debe caracterizar a cada iglesia local. Y lo que voy a plantear hoy día es que lo que Dios desea para nuestras iglesias locales es que seamos todos, ancianos y no ancianos, seamos todos siervos entre siervos. Así que yo diría que este es nuestro primer mensaje de ancianos, para ancianos, de la enseñanza de los ancianos, que, que tiene por nombre siervos entre siervos. ¿Y por qué enseñar sobre esto? Porque primero es una doctrina bíblica en relación al liderazgo de las iglesias, cómo se debe realizar. La Biblia establece, muestra que las iglesias son lideradas por ancianos. Y uno de los distintivos de las asambleas de hermanos libres, específicamente, específicamente de practicar, yo plasmado en el esfuerzo de la práctica eclesiástica de los hermanos libres, de practicar la estructura bíblica de liderazgo de las iglesias locales. Ese fue uno de los esfuerzos originales del nacimiento de los hermanos. Sin embargo, esta estructura de un liderazgo de ancianos, por más bíblica que la estimamos, no es ampliamente practicada entre las iglesias denominadas también cristianas, es decir, más allá de los hermanos libres. Más bien lo que se observa es el establecimiento de estructuras formales, sectorizadas y también jerarquizadas. Un pequeño resumen de la situación actual de las iglesias denominacionales fuera del mundo de los hermanos libres la podemos ver de esta manera. Por ejemplo, la iglesia luterana tiene una organización episcopal. ¿Qué significa eso? Que tiene obispos regionales, por sectores regionales. La iglesia local tiene un pastor único que está sujetado jerárquicamente a estos obispos regionales. Y además realizan concilios cada cierto tiempo, y en estos concilios lo que ellos buscan es precisamente ordenar el funcionamiento de los pastores que están bajo este obispo regional. También la iglesia luterana tiene en algunos sectores tiene una agrupación que ellos denominan sinodal, es decir, tienen un líder en las iglesias locales con un pastor único y también establecen sínodos, ¿bien? Que es algo muy parecido al episcopal, pero no está basado en obispos. La iglesia metodista, por ejemplo, y solo con el objeto de hacer un repaso, una revisión rápida sobre las diferentes iglesias denominadas cristianas, la iglesia metodista practica lo que se llaman obispos regionales, con autoridad de estos obispos sobre varias iglesias locales. Ellos realizan conferencias anuales para la designación de pastores en cada una de esas iglesias locales y también para la revisión de presupuestos de los presupuestos de toda una región de iglesias locales. Eh, pero que cada iglesia local está liderada por un pastor designado por el obispo regional. En la iglesia metodista hay una fuerte jerarquización. La iglesia presbiteriana, por otro lado, por ejemplo, está liderada por un consejo de presbíteros, de ahí su nombre presbiteriano, ¿no? Elegidos por los miembros de la iglesia, los presbíteros, mayormente la iglesia presbiteriana, y existe un pastor que es el pastor, por decirlo así, moderador del consejo de presbíteros. Se realizan también sínodos, se agrupan varias iglesias locales para abordar cuestiones regionales, una asamblea general que se realiza cada 2 o 4 años, donde abordan temas doctrinales o administrativos. Esa es la iglesia presbiteriana, por ejemplo.
La iglesia bautista, por otro lado, es una iglesia que establece un liderazgo con un pastor único, practican sí más la autonomía de la iglesia local. Internamente se realizan votaciones para la elección de líderes y también tienen un consejo de la iglesia que le llaman diaconía. Las asambleas de Dios tienen el concepto del pastor principal y pastores, pastor principal, se agrupan en distritos regionales con un superintendente y oficinas generales. Y ya más lejos, la iglesia pentecostal tienen un pastor principal, pastores asociados, tienen líderes de ministerios, tienen superintendentes de distritos, tienen conferencias generales para decisiones. Conferencias que ellos tienen no son conferencias como acostumbramos nosotros, que son conferencias de predicación, de enseñanza, sino que son conferencias generales en donde se toman decisiones regionales en relación a temas doctrinales y nuevos líderes. La Iglesia de Dios también tiene un sistema episcopal, obispos regionales por distrito, tienen un superintendente, iglesias locales con un pastor único y también realizan concilios generales. Bueno, podemos seguir. La gama de iglesias denominadas cristianas es muy, muy amplia, no solo en Chile, sino en todos los países que tienen profesión de fe cristiana. Pero como pueden ver, el despliegue moderno de estructuras eclesiásticas con títulos, con cargos, que acompañan a los líderes de las iglesias, es algo muy presente. Reverendos, también existen nombres como primado, pastor, pastor principal, obispo, superintendente, también hay nombres como metropolitano, regional, incluso para dirigirse, para hablarle a tales personas, se les dirige con ese nombre, por ejemplo, el pastor Ricardo, el pastor Bernardo, el pastor Jorge, el obispo eh, Adán. Se le coloca antes del nombre, se le coloca el título del cargo que tiene dentro de la iglesia. Pero más allá de las palabras, este tipo de estructura, que es el que acabo de mencionar, y esta forma de relacionarse en las iglesias, está completamente ausente en el Nuevo Testamento. No lo vemos, no existe en el Nuevo Testamento esta forma que nosotros observamos hoy día es la iglesia. La iglesia primitiva y la iglesia del Nuevo Testamento usan más bien palabras como así, para referirse entre creyentes. Estas palabras se utilizan. Hermano, el amado, el compañero, el obrero, el esclavo, el siervo, prisionero de Cristo, compañero de armas, mayordomo fiel, es decir, palabras orientadas al servicio que ellos realizaban. Y por supuesto que había profetas, por supuesto que había maestros, apóstoles, evangelistas y pastores, por supuesto que los había. Habían diversos tipos de líderes, ancianos y diáconos en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ninguna de estas palabras en el testimonio bíblico fue usada de manera preponderante ni cercana a preponderante como un título formal para personas para referirse a algún hermano. Es decir, esta costumbre de decirnos el diácono tanto, el pastor tanto, el obispo tanto, eh, no lo vemos no lo vemos marcado en el Nuevo Testamento. Si lo encontramos, lo encontraremos en un ejemplo. Es decir, cuesta encontrar, hermanos, referencias de alguien que se dirigiera así a los hermanos que cumplían diversos roles. No existía ese tipo de tratamiento en la iglesia local. Eh, Hoy quiero, hermanos, que veamos que Dios busca que su iglesia busca que tú entiendas y sepas que su iglesia está compuesta por siervos que sirven entre siervos. Dios quiere que tú sepas que su iglesia está compuesta por siervos que sirven entre siervos y que tú, hermano, puedas revisar dos aspectos de tu servicio a Dios, si cumplen con esta directriz de que en la iglesia más bien hay siervos que sirven entre siervos. Y que puedas revisar dos aspectos de tu vida de comunión en tu iglesia como siervo de Dios. El servicio de las iglesias era reconocido por su labor, hermano, más que por el nombre.
Eso no quiere decir que el nombre sea malo ni pecaminoso, pero la práctica de la iglesia primitiva era que el servicio en las iglesias era reconocido por su labor más que por el nombre. Los hermanos recibían honor principalmente por su servicio y su trabajo, recibían distinción, gratitud por su servicio y su trabajo. No recibían un honor por algún título. Por ejemplo, vamos a leer Hechos capítulo 15. Abramos la Biblia en Hechos. Vamos a revisar hoy día varios versículos, así que les voy a pedir se esfuercen en la búsqueda de la palabra de Dios. Hechos capítulo 15. Hechos 15, 26. Leemos ahí dos versículos. En todos estos versículos vamos a ir viendo un poquitito o un poco la forma en que los hermanos de la iglesia primitiva se relacionaban entre ellos, se dirigían entre ellos, porque el lenguaje construye también realidad, y la realidad que expresan estas palabras nos muestra cómo la iglesia primitiva se relacionaba cuando hablamos de servicio. Hechos 15, 26 y 27 dice así, hablando, hombres, hablando de unos hermanos, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. ¿Cuál era la característica de Judas y Silas? No era un cargo, no era un rol designado, sino que era lo que ellos hacían, su sacrificio, su entrega, su servicio por el Señor. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 1. Romanos 16, 1. Versículo 1 y versículo 2. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Dice, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella, no dice la diaconisa, dice, porque ella habla de su servicio, ha ayudado a muchos, y a mí mismo, dice Pablo, me ha ayudado. Si esta mujer se destacaba a los ojos de Pablo por ser una mujer que ayuda a muchos y a él mismo. No dice, os recomiendo a la diaconisa presentando un cargo. Más bien dice que es diaconisa, es una descripción, es una servidora. El título, la palabra diaconisa significa servidora. Es una descripción, ella es servidora. Además, el texto dice, recíbanla como es digno. Recíbanla como es digno. Y yo sé que es habitual, hermanos, que esta expresión, recíbanla como es digno, la usamos normalmente en las cartas de visitación a otras iglesias. Y la leemos así. El hermano tanto está visitando la iglesia y el hermano se encuentra en plena comunión, le rogamos que lo reciban como es digno de los santos. ¿Y cómo que de ahí sacamos esa expresión? Pero, eh, pero Pablo usó esta expresión no de esa manera, usó esta expresión para que recibieran a una mujer que era una servidora de muchos en la obra de Dios. Su característica principal a los ojos del apóstol es que esta era una mujer que servía o que ayudaba a muchos. Dice el texto, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es decir, la razón para recibirla tan abiertamente y que la puedan recibir como es digno, no es que simplemente era creyente, Fede. Esa no es la razón para recibirla. La razón para recibirla tan abiertamente es que ella abundantemente era una servidora. La palabra ayudado es específicamente protectora o ha protegido, protege, defiende. Eso es lo que ha hecho Febe en su tiempo y lo ha hecho con muchos. Este servicio que ha hecho para los hermanos lo ha hecho con muchos y con el mismo Pablo. Era algo que ella realmente hacía abundantemente. Este texto resalta su servicio, su obra. Su obra habla por ella y la presentaba. Pero cuando leemos de Febe en este mismo versículo, estos mismos dos versículos,
caemos en la trampa de leer diaconisa y meterla en un molde nuestro de lo que creemos que es un diácono. ¿Se escucha? Pero entiendo. ¿Me están escuchando, no? Sí. Y caemos en la trampa de leer diaconisa y meterla en un molde nuestro, de lo que creemos que es un diácono. Y más aún nos cuestionamos sobre si es bíblico o no es bíblico los diáconos mujeres. El texto no está poniendo su énfasis sobre eso. El texto no está queriendo que entremos en esa discusión. El texto está destacando a una mujer que servía abundantemente y que por esa razón él, como apóstol, la reconocía, la recomendaba y la encargaba para que la recibieran con dignidad por su servicio abundante. Abundancia de servicio. Seguimos leyendo el versículo 3 de Romanos 16, perdón. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 12, que es toda una sección que normalmente no la leemos con mucho detenimiento, pero ahora mientras la leemos quiero que vayamos poniendo atención en la forma en que el apóstol eh, pesaba, valuaba, consideraba a los diferentes hermanos. Dice, saludad a Priscila y Aquila. ¿Qué dice de ellos? Dice de ellos que son mis colaboradores en Cristo Jesús. Habla de un servicio, habla de una actividad y lo habla de manera personal. Son mis colaboradores. Dice el versículo 4 y expresa de qué manera. Que expusieron su vida por mí. Es decir, estas dos personas, su característica principal era que eran colaboradores de Pablo en el Señor Jesús. Y llegaban a colaborar a tal punto que eran capaces de exponer su vida por él. A los cuales, dice el verso 4, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, hermano, fíjese bien en esto. Todas las iglesias de los gentiles en los cuales estos hermanos habían pasado o que tenían conocimiento del ministerio de Pablo, todas las iglesias de los gentiles reconocían el trabajo de Priscila y Aquila. Lo reconocían, se fijaban que estas dos personas eran servidores de Cristo, que estaban dispuestos a colaborar en la obra del Señor y que lo hacían también a tal punto que exponían su propia vida por causa de la obra. Verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado, como dice, ha trabajado mucho. Cuando dice que ha trabajado mucho, la expresión es bien fuerte porque dice que ha trabajado hasta la fatiga. No es que ha dedicado un par de horas para hacer algún servicio para el Señor, no, ha trabajado hasta la fatiga entre vosotros, dice Pablo. Y Pablo reconoce, distingue ese ministerio que esta hermana llamada María realizaba. Ha trabajado hasta la fatiga entre vosotros. Pablo lo escribía de esa manera, lo reconocía. Es muy importante el reconocimiento, pero el reconocimiento del servicio, no el reconocimiento de cargos. Saludad a Andrónico, dice el versículo 7, y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. ¿Pero qué más dice de ellos? Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Es decir, estos dos hermanos tenían un ministerio transversal, no solo con Pablo, sino que entre varios apóstoles ellos realizaban un servicio amplio para el Señor. Eran también compañeros de prisión de Pablo. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro, ¿qué más dice? Colaborador en Cristo Jesús. Fíjese, hermano, que el apóstol Pablo menciona a cada uno de estos hermanos y él podría haber hecho una sola, por decirlo así, una sola bolsa de mención de hermano y decir, todos estos hermanos trabajan conmigo, todos estos hermanos sirven al Señor. Pero no, dedica tiempo para explicitar lo que él observa de cada uno de ellos.
Saludad a Urbano, dice el versículo 9, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Nuestro colaborador. Es decir, este hermano llamado Urbano era alguien que colaboraba en lo que viniera. Colaboraba, colaboraba, colaboraba. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales, ¿qué dicen ellos? Las cuales trabajan en el Señor. Trabajan en el Señor. Dos hermanas que trabajan en el Señor, trabajan juntas. Da la impresión que fueran dos hermanas muy cercanas también entre ellas, porque trabajan juntas en el Señor. Saludad a la hermana, a la amada Pérsida. ¿Qué dice de ella? La cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Por qué Pablo se detiene tanto para decir la misma cosa de primero Trifena y Trifosa y después de Pérsida? ¿Por qué simplemente nos dice, saluda a Trifena, Trifosa y Pérsida que han trabajado mucho? No, menciona cada una prácticamente por separado, repitiendo las expresiones y los conceptos, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con él. Es decir, hermanos, en este pasaje de Romanos 16, vemos cómo Pablo, y esa es una característica especial que debe existir dentro de las iglesias, Pablo sabía distinguir de entre los hermanos a aquellos que estaban sirviendo al Señor, pero sirviendo a los hermanos, colaborando para la extensión de la obra de Dios. Eso es lo que Pablo distinguía. Pablo llegaba a una iglesia a trabajar, a servir, pero él se fijaba en aquellos que estaban en disposición de enseñar, en disposición de servir, en disposición de entregar de su tiempo e incluso de sus vidas. Él se fijaba en eso. ¿Recuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo sobre lo que él debía hacer? Esto te encargo, le dijo Pablo a Timoteo, para que tú también se lo encargues o se lo enseñes a su vez a otros. Pero no dice a cualquier otro, dice a hombres fieles. Es decir, Pablo cuando llegaba a las iglesias, por decirlo así, hacía una revisión de entre los hermanos quiénes eran hombres y mujeres que estaban dispuestos a servir al Señor, entregándose en un servicio hacia los hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 16, donde seguiremos viendo testimonios respecto a esto. 1 Corintios capítulo 16. Primera de Corintios 16, 15. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanasa es las primicias de Acaya. Y que ellos, ¿qué dice de esta familia? Que ellos se han dedicado, se han entregado, se han propuesto y lo han hecho. Se han dedicado al servicio ¿de quién? De los santos. Porque hermanos, el servicio al Señor es servir a tus hermanos. Y aquí Pablo nuevamente sigue poniendo su énfasis en la costumbre de la iglesia primitiva de fijarse cuáles son los siervos que están sirviendo en medio de siervos. Os ruego que os sujetéis a ella. Mire, fíjese eso, mire, versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Siempre hablamos de la sujeción. También la Biblia entrega ordenanzas respecto a la sujeción.
También debe haber sujeción a los ancianos de la iglesia, que es nuestro tema. Pero fíjense que Pablo dice aquí también que debemos sujetarnos a personas como ellas, o como ellos, perdón. A personas como ellos, ¿qué quiere decir como ellos? A personas que se han dedicado al servicio de los santos. Sujetes, hermano, sujetes, hermana, a hermanos que se han dedicado al servicio de los santos. Y usted a la vez siéntase movilizado, movilizada a ser un hombre o una mujer que usted se dedica al servicio de los santos. Dice el texto, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos, sujétense a todos los que ayudan y trabajan. Literalmente, todos los que trabajan y se esfuerzan. Dice el verso 17, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Caico, pues ellos, ¿qué dice? Algo hicieron estos tres. Ellos han suplido vuestra ausencia. Nuevamente, hermanos, realizando actividades de servicio, siendo siervos de Dios, pero sirviendo en medio de los hermanos. ¿Por qué dice? Versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Fíjense la palabra que pone ahí. Dice, reconoced a tales personas. Y siempre que hablamos de los ancianos, nos preguntamos, bueno, ¿cómo se reconocen ancianos? Y en la Biblia no hay un protocolo para reconocimientos de ancianos. ¿Y sabe por qué sospecho que no hay? Porque los hermanos en las iglesias debemos estar habituados a reconocer, a distinguir el servicio que realizan los diferentes hermanos y hermanas. Debe ser, por decirlo así, nuestro ojo de siervos debe estar habituado para identificar a otros siervos. Este hermano, esta hermana, trabaja sirviendo, poniendo de su tiempo, de sus manos, de su corazón, poniendo de su vida en el servicio a los santos, específicamente en esto. Y por tanto, cuando se llega a la necesidad de reconocer ancianos, es un ejercicio natural que tiene la iglesia de reconocer siervos, solo que en este caso reconocen algo muy específico, que es el reconocimiento de ancianos. No es un ejercicio extraño para la iglesia. Y por tanto, nosotros como iglesia debemos estar habituados a reconocer el servicio de los diferentes hermanos. Reconocer quiere decir distinguir. Reconocer quiere decir apreciar. Reconocer quiere decir darse cuenta qué es lo que los diferentes hermanos están diciendo, están haciendo para el Señor. Reconocer significa orar por ellos. Reconocer es decirles a esos hermanos que están sirviendo entre nosotros, decirles, hermanos, gracias porque está sirviendo entre nosotros. Gracias porque está realizando este servicio para el Señor, pero en medio de los hermanos. Reconocerlo. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí un matrimonio que está poniendo su casa al servicio. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Muy bien, vamos a otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Dice el versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Fíjense, un hermano llamado Tito tenía un corazón con un peso por estos hermanos de Corintio. Es decir, los siervos entre siervos cargan su corazón con necesidades de la obra. Y eso es lo que hacía Tito, y es lo que distinguía a Pablo. Pues a la verdad, dice el verso 17, recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros.
por su propia voluntad. Es decir, debe existir un ejercicio del corazón, delante del corazón de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, del corazón de un siervo, un ejercicio de distinguir necesidades entre los hermanos y hermanas. Y desde esa disposición, poner de su propia voluntad para servir al Señor en medio de la congregación. Versículo 18. Enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio, ¿qué dice? Se oye, pero por todas las iglesias. Había una fama de este hermano, que no se menciona el nombre aquí, pero que era una fama de un hermano que tenía una alabanza en el Evangelio. Era alabado en el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Este hermano realizaba un servicio con el Evangelio en medio de las iglesias. Y los hermanos, no de una iglesia local, de varias iglesias locales, alababan el servicio que este hermano realizaba entre los hermanos como un siervo para el Señor. Eh, y su influencia trascendía las fronteras de su propia iglesia local. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Otro pasaje, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 29. Filipenses 2, 29 al 30. Dice, recibidle, dice Pablo, pues en el Señor. Nuevamente, misma expresión de recibir a un hermano que viene visitándonos. Pero no es que le reciban simplemente por el hecho que viene visitando. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima, en valoración, en apreciación a los que son como Él. A ver, ¿cuál es su característica, este hermano? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, este hermano llegó al extremo de exponer su vida para poder acompañar y suplir las necesidades del apóstol Pablo. Y la instrucción para la iglesia es recibirle, es gozarse cuando un hermano así está entre nosotros, es tenerlos en estima a los que son como él. Pablo dice, él no es el único, hay varios más entre nosotros que son como él. Recíbanle, ténganle en estima y gócense de tener hermanos y hermanas entre ustedes que sirven como siervos entre siervos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículos 7 y 8. Hablando de otro hombre que se consideraba a sí mismo siervo entre siervos. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Fíjense cómo Pablo enriquece su lenguaje para hablar de hombres o mujeres que son siervos de Dios, que están sirviendo a los hermanos. Dice nuestro, no dice siervo, dice consiervo, es decir, alguien que está sirviendo junto con Pablo y Timoteo, que son los que saludan al principio de la carta, nuestro consiervo amado. Es decir, yo pregunto, ¿acaso Pablo no amaba a todos los hermanos de la iglesia? Claro que sí. Pero cuando habla de servidores de Cristo, siervos en medio de siervos, él se explaya en palabras de afecto, de valoración, de apreciación. Nuestro consiervo amado, ¿qué más dice de él? Es un fiel ministro. Aquí nuevamente está la palabra diácono,
un fiel ministro de Cristo para el cielo. ¿Dice así? No, dice, para vosotros. Es decir, siervo entre siervos. El servicio al Señor es el servicio en medio de la congregación. El servicio al Señor es un servicio al Señor, pero para los hermanos. Y dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Capítulo 4, verso 12 del mismo Colosenses. 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Qué más dice de él? Siervo de Cristo. Pero ¿cuál es la actitud de Epafras? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Aparentemente Epafras, estaba acompañando a Pablo en su prisión. Da la impresión que la prisión de Pablo era una prisión domiciliaria. Y entonces Epafras estaba por allá en Roma acompañándole en prisión. Y seguramente oraban muy, muy repetidamente ellos ahí en prisión. Y Epafras dice y Pablo dice que cuando escuchaba a Epafras orar, Epafras siempre estaba orando encarecidamente por los hermanos de Colosas en sus oraciones, siempre. Y Pablo le llamaba la atención eso, el peso que este hermano Epafras tenía por los hermanos de Colosas. ¿Y qué cosa específicamente oraba Epafras? Él oraba y decía, para que mis hermanos de Colosas estén firmes, estén perfectos, estén completos en todo lo que Dios quiere. Es decir, Epafras estaba a más de 2000 kilómetros de distancia de Colosas, acompañando a Pablo en sus prisiones, pero oraba apasionadamente por sus hermanos de Colosas. Bueno, podríamos seguir, hermanos, con ejemplos y recorriendo el Nuevo Testamento, en especial las cartas apostólicas y hechos, con ejemplos y rastros escriturales que muestran lo que había en el sentir de los apóstoles y de la iglesia primitiva acerca de los roles y el trato entre hermanos. Podemos ver a través de estos rastros que leímos y varios más, a través de estos rastros podemos ver en el lenguaje que ellos usaban, que Pablo usaba para referirse a los diferentes hermanos que estaban sirviendo, podemos ver tres cosas. Uno, que la iglesia primitiva importaba mucho más tu esfuerzo, tu servicio real al Señor, tu entrega hacia la iglesia y los hermanos, importaba mucho más eso que un cargo o un título o un rol designado. Para Pablo era mucho más importante cómo tú te estabas entregando al Señor y a través del Señor a los hermanos para servirles en un servicio sacrificial que el cargo o el título o el rol que tuvieras designado. Esto no quiere decir que los títulos o roles designados sean malos, pero pone en orden de importancia que la iglesia tiene que estar conformada por siervos que sirven entre siervos. La segunda cosa, dije que eran tres cosas que distinguíamos en el uso de todo este lenguaje, que la iglesia primitiva fue enseñada para que se acostumbrara a reconocer, que se acostumbrara a distinguir el servicio que los diferentes hermanos y hermanas hacían para Dios en medio de la iglesia. Lo repito, la iglesia primitiva fue enseñada para que se acostumbrara a reconocer, a distinguir, a apreciar el servicio que los diferentes hermanos y hermanas hacían para Dios en medio de la iglesia. Es decir, el modelo de reconocimiento de siervos era este. Muéstrame a quién sirves y reconoceré quién eres. Muéstrame a quién sirves y reconoceré quién eres. Así, una pregunta de pasada que tenemos que hacernos, hermanos y hermanas. Si tuvieras que escribir en una hojita privada para ti los nombres de las personas a quienes tú sirves, ¿qué tan intensa, qué tan apasionada sería esa lista?
Primero, ¿existiría? Y si existiría, ¿cómo estaría conformada? Muéstrame quién sirves y reconoceré quién eres. La iglesia primitiva acostumbraba reconocer a los diferentes servidores de Cristo, acostumbraba a distinguirlos, a apreciarlos, a amarlos, a cuidarlos. Y la tercera y última cosa que podemos aprender del lenguaje que usaba Pablo es que reconocer ancianos, por tanto, no era un gran problema. No habían grandes interrogantes respecto a cómo se reconocen ancianos. No era un gran problema, porque estaban habituados a reconocer diferentes tipos de siervos. Y los ancianos son un siervo muy particular en medio de la congregación, con funciones específicas, con responsabilidades específicas, y sí, con un rol designado por Dios, pero designado con un nombre: ancianos, pastores, obispos, presbíteros. Pero para ellos no era un gran problema reconocer ancianos, porque en el ADN de la iglesia primitiva estaban acostumbrados a reconocer diferentes tipos de siervos. Por tanto, el énfasis bíblico al hablar de los siervos es mirar su servicio y no su rol formal. Nuestro único y gran líder, Jesucristo, nos dejó ejemplo de esto. ¿Recuerdan ahí en Juan 13, cuando tomó agua para limpiar los pies de sus discípulos? Por tanto, el primer principio escritural sobre el gobierno de la iglesia local es este: la estructura de gobierno de la iglesia, cuando hablamos de ancianos, la estructura de gobierno de la iglesia es una estructura de servicio. Por decirlo así, el organigrama de la iglesia se llena con siervos, con ninguna otra cosa. La estructura de gobierno de la iglesia es una estructura de servicio. Y el organigrama, por decirlo de alguna manera, de la iglesia se llena con siervos, con ninguna otra cosa. Y esto nos pone dos desafíos, que fue lo que mencioné al principio: que Dios quiere que tú sepas que la iglesia está compuesta por siervos que sirven en medio de siervos. Y que a través de ese conocimiento que Él quiere que tú tengas, quiere que te evalúes y te hagas dos preguntas. Primera pregunta, y quiero invitarte a que ahí donde tú estás en este momento te hagas esa pregunta, delante de Dios. ¿Cuál es la característica preponderante de mi servicio en medio de mis hermanos? ¿Cuál es la característica preponderante, la característica evidente de mi servicio en medio de mis hermanos? Así como para que puedas responder esta pregunta: si Pablo, el apóstol, estuviera 3 meses, como lo estuvo en varias iglesias, en tu iglesia local, estuviera 3 meses entrando entre ustedes, y por tanto tuviera la oportunidad de conocerlos a todos, y luego escribiera una carta de recomendación a otras iglesias respecto a la iglesia de Conchalí, y llegara a un capítulo 16 de la carta a Conchalí, como Romanos 16, ¿qué escribiría de ti? Primero, ¿estarías en la lista de siervos que escribe Pablo ahí en Romanos 16? Y segundo, ¿qué escribiría de ti? ¿Cómo nos presentarían en una carta a nosotros? ¿Qué adjetivo utilizaría Pablo para hablar de tu servicio al Señor? ¿Existiría algún aspecto del servicio a Dios y a los hermanos con los cuales Pablo te identificaría? Diría algo así como: hermanos, va de viaje a su ciudad el hermano Jorge, quien se dedica cuidando, por ejemplo, a las viudas de su iglesia, y lo hace con una dedicación especial. Le amamos mucho en el Señor. O algo así como: les presentamos a la amada hermana Rosa,
quien por su entrega de amor ocupándose de los más pobres fielmente. En fin, hermanos, ¿cómo se identifica tu servicio a Dios en medio de la congregación? Porque no es Pablo el que lo identifica en el tiempo actual, sino que es Dios y es la iglesia en medio de la cual tú sirves, quien identifica tu servicio. ¿Qué escribiría tu propia iglesia? ¿O simplemente te presentan como un hermano? Porque eres un creyente, porque eres un hermano, pero esa es la única forma en que te presentan. Y no está necesariamente mal que lo hagan así, pero es importante que la congregación pueda distinguir cuál es tu servicio abnegado que tú realizas para ellos. Por decirlo así, hermanos, yo sé que no, las iglesias no funcionan con organigramas, pero para que lo entendamos, la congregación llena su organigrama de esta forma, con siervos, con servicios, ya que el resto de la congregación reconoce dicho servicio, como se ve en todos los pasajes que leímos. El gobierno, cuando hablamos de ancianos, el gobierno de la iglesia local tiene una componente marcadísima de servicio a los hermanos. Así que, ¿cuál es la característica preponderante? Nuestra primera pregunta. Preponderante de tu servicio. Además, la congregación debe ser enseñada de esa manera. Deben entender, debemos entender todos que estamos llamados a ser siervos en medio de siervos. Que nuestro gran y único líder nos dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y también dijo que nosotros no seremos más grandes que él, que el siervo no es más grande que su señor. Eh, Así que, hermano, haga un ejercicio personal, voluntario, privado. Vas a tomar una hoja, un lápiz, y escribirás ahí, como si tú fueras el apóstol Pablo, presentándote a ti mismo o a ti misma, recomendando tu trabajo para el Señor. Y lo escribirás en términos de trabajo que tú realizas, como servicio de beneficio espiritual de hermanos o hermanas de tu iglesia local. Trata de detallarlo. Y al final, lee ese papel. Si lograste escribirlo bien, léelo, reflexiónalo y dile, Señor, realmente este es el servicio que yo realizo para ti. Quiero ser fiel en ese servicio. Quiero que sea un servicio de un siervo entre siervos. Dije que eran dos desafíos, dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu característica de servicio en medio de la iglesia? Y la segunda y última pregunta es, ¿cuánto estoy presentándome delante de Dios como un siervo? Para que Él, nuestro Dios, incline mi corazón, mi servicio, tu servicio, según su voluntad en medio de la congregación. Claro, porque yo puse ejemplo en Jorge, que mencioné a Jorge, yo puse un ejemplo en Rosa y puse a Jorge y a Rosa ocupándose de cierto servicio. Pero eso no es bíblico, puesto que yo no soy el Espíritu Santo. Existe una responsabilidad, hermano, de cada creyente de presentarse delante de Dios para que Él dirija tu alma, tu corazón, para la principal necesidad que Él quiere que tú cubras en algún hermano o hermana o servicio de la iglesia. No somos nosotros, no es un ser humano el que designa esas actividades. Porque es muy fácil, hermano, es muy fácil. Es más fácil y rápido organizar la iglesia designando funciones. Hermano, tú haces tal cosa, hermano, tú realizas este otro asunto, hermano, tú esto otro, designando funciones para que todo funcione.
Pero la Biblia muestra que cada creyente tiene una responsabilidad personal de presentarse delante de Dios, inquiriendo delante de Él, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Recuerdan a Pablo, ¿no? Si no presentaos vosotros mismos a Dios, también escribió Pablo más tarde, como vivos de entre los muertos. Así que, hermanos, les ruego que se presenten por las misericordias de Dios, se presenten ustedes mismos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no quiere decir que la iglesia local no debamos tener funciones asignadas, hermanos, o servicios asignados, o hermanos, te puede encargarse de tal cosa. No, eso no está mal. No quiere decir que esté mal eso. Pero lo importante es que detrás de eso exista un ejercicio personal de los creyentes y también de los ancianos, de que te estés presentando personalmente delante de Dios. Y el rol de los ancianos es monitorear que estas cosas estén sucediendo en medio de la congregación y que la iglesia no esté sirviendo porque hay que servir, sino que está sirviendo, se está organizando porque cada creyente se está presentando delante de Dios para poner sus manos, para poner su esfuerzo, para poner su dedicación, su vida, sus recursos, lo que sea necesario delante de Dios. Y por tanto, y a pesar de todo esto, comencé la reunión hablando de lo que se hacía en la época apostólica. Sin embargo, muy temprano, en la época ya después de los apóstoles, posapostólica, el liderazgo de la iglesia, el liderazgo bíblico de los ancianos, empezó a transformarse, ¿saben qué? En un liderazgo basado en roles designados. Cada vez fue más importante dos cosas: que cada creyente tuviera un rol designado para realizar algo y que alguien designara ese rol, que alguien te designara tu rol en la iglesia. Es más fácil hacerlo así, es más fácil organizarse así, que alguien me diga qué hacer, que alguien me designe mi rol, pero no es el orden bíblico. El orden bíblico es que tú tengas un ejercicio personal delante de Dios, de presentarte como un siervo y que luego de eso te presentes delante de la iglesia sirviendo. Bueno, poco a poco esos pastores en la época posapostólica se empezaron a transformar en asignadores de roles en servicio a la iglesia. Ancianos, por decirlo así, organizadores. Rápidamente desapareció el rol bíblico de los ancianos y fue reemplazado por un rol de dirección exclusivo y primordial. La consecuencia lógica de esto, cuando el rol de los ancianos se transforma en un rol preponderantemente de dirección, la consecuencia lógica es que se cae en el pastor único. Porque es más fácil cuando hay una sola cabeza dirigiendo. Y el rol de los pastores no es preponderantemente dirigir. El que debe dirigir la iglesia es Dios por su palabra y por su espíritu. Y los ancianos tienen responsabilidades y roles de servicio y cosas por las cuales deben estar velando. Eh, Mira, hermano, yo sé que siempre hay muchas preguntas sobre el reconocimiento de ancianos. La Biblia no entrega un protocolo para esto. Y quiere decir, por tanto, si no hay un protocolo, que no es relevante el protocolo. Lo relevante es que la iglesia esté compuesta por siervos, siervos que reconozcan a otros siervos que están sirviendo de la misma manera que ellos. Y que en ese ejercicio de saber reconocer hermanos, distingan que entre ellos se están levantando ancianos con el peso en su corazón de ser pastores en medio de la grey. Que Dios bendiga su palabra y muchas gracias por esta invitación. Vamos a seguir en la próxima sesión hablando ya no en general de los ancianos, sino entrando ya en materia directa para hablar del servicio de los ancianos. Nuestro tema va a ser el carácter de los ancianos. Bien. Bueno, que Dios bendiga su palabra y muchas gracias.